Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, vamos a leer los versículos del 16 hasta el 25. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener, se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. En la parábola del sembrador habíamos considerado anteriormente, según la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que la semilla que se menciona en esa parábola es la palabra de Dios. Una semilla que tiene la capacidad de crear un nuevo hombre, una nueva persona. En estas dos partes que acabamos de leer, se nos hacen dos grandes revelaciones además de ello. Y es de que la palabra de Dios no solamente es la semilla, sino que la palabra de Dios es la luz. En Juan 8:12 dijo Jesús: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y no solamente que la palabra de Dios puede alumbrarnos, sino que la presencia de Jesucristo en nuestras vidas, cuando le seguimos, y ya no andaremos en tinieblas, sino que tendremos la luz de la vida. Esa es la esperanza y el ofrecimiento de Jesús. Pero también dijo Jesús en Mateo 5:14, refiriéndose a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si bien Jesús es la fuente de esa luz, nosotros podemos hacer una comparación, somos un reflejo de esa luz, pero que también podemos alumbrar a nuestro entorno. Y estas son grandes enseñanzas de Jesús para nuestras vidas. Luego, en los versículos del 22 al 25, Jesús dice lo siguiente: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaba y peligraba. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Tenemos aquí un relato, un día común y corriente, nada previsto para los discípulos, mas Jesús entró, dice, en la barca con ellos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Había un propósito de Jesús y el propósito era pasar de la una orilla a la otra orilla del lago. Desde luego eso sucedió. Dice: pero mientras navegaban, Jesús se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Era una tempestad, pienso que más de lo que nosotros podemos imaginarnos, porque la mayoría de los discípulos eran pescadores y ellos conocían muy bien el arte de la navegación. Y cuántas circunstancias habrían pasado, pero esta les asustó a ellos, al punto que le despiertan a Jesús, le dicen: maestro, maestro, que perecemos. Jesús se despierta, reprende al viento y a las olas, se cesa la tempestad y se hace bonanza. Todo queda tranquilo. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Es de que están garantizadas las dificultades, los problemas, las situaciones difíciles, las tempestades de nuestras vidas. Está garantizado. Y que cuando Jesús nos dice: síganme, o cuando Jesús dice: entra conmigo, cuando Jesús nos conduce y nos lleva por algún lugar, nos hace que accedamos a algún trabajo, alguna situación, alguna relación, ¿qué dice Él? No te voy a quitar los problemas, pero sí te ofrezco estar contigo en los problemas. Y si yo estoy contigo, no temas, no tengas temor, nada te va a pasar. ¿Por qué?
porque Él tiene el poder, Él tiene la soberanía sobre la creación, para que cualquier cosa sea calmada por Jesús. Y luego les dice en el verso 25, ¿dónde está vuestra fe?, les dice a los discípulos. Lógicamente que ellos se atemorizaron, con el miedo tuvieron incredulidad, y con la incredulidad pidieron auxilio, pidieron ayuda. No entendieron todos los milagros, las señales y las maravillas que hizo Jesús anteriormente en la presencia de ellos. No entendieron que Jesús estaba al lado para salvarles. Tal vez nosotros pasamos las mismas circunstancias que los discípulos. Muchas veces nos falta la fe, muchas veces nos gana la incredulidad, la duda. Muchas veces se turban a nuestros corazones porque no vemos los resultados, no vemos las cosas a nuestro alrededor y pensamos que esta tormenta nos va a terminar la vida. Pero debemos recordar que Jesús está con nosotros. Él prometió, Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces debemos tener esa seguridad, esa confianza. Él está con nosotros y aún en medio de la tormenta más difícil, Él tiene el poder y la capacidad para cesar esa tormenta. Cuando Jesús está dormido plácidamente en medio de la tormenta, es increíble para nosotros. ¿Cómo puede en medio de una gran tormenta estar durmiendo Jesús? Pero Él es el soberano del universo y todo el poder está en Él. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo. ¿A cuál se refería? Dice, a la paz de Él. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Que la duda, que la incredulidad no nos conduzca al temor, al miedo. Que la fe, que la certeza, que la confianza en Jesús nos quite ese miedo, ese temor y nos conceda la paz, esa paz que nos ofrece Jesús. Tal vez no para dormir como Él plácidamente en medio de las tempestades, pero tal vez para estar más tranquilos y con esperanza en medio de las tempestades. Es una invitación y es una reflexión y quiero preguntar, ¿usted quisiera atravesar las tempestades de su vida con Jesús a su lado? ¿O usted estaría dispuesto a atravesar las tempestades de su vida sin Jesús a su lado? Bueno, yo ya tengo mi respuesta. Yo quiero atravesar todas las tempestades de mi vida con Jesús a mi lado. Sé que nada pasará.